Hola, mi nombre es Kaile Ferraro y estoy estudiando economía en la UNAD. Hoy como tal quiero que hablemos de algo que suena muy histórico, que en realidad tiene mucho que ver con todo lo que vivimos hoy en Colombia, porque muchas veces escuchamos palabras como lo que son conflicto armado, procesos de paz o modernización, pero no siempre entendemos de dónde viene todo esto. Y la verdad, entender el pasado de Colombia no es solo para historiadores como tal, también es para cualquiera que quiera comprender por qué nuestro país es como es hoy. En este episodio vamos a recorrer un poco la historia del siglo XX en Colombia, pero no como una lista aburrida de fechas, sino como una historia que conecta con muchas cosas. Los cambios en la sociedad, el crecimiento de las ciudades, el surgimiento de conflictos y los intentos que ha hecho el país para buscar la paz. Vamos a hablar de cuatro cosas clave. Primero, cómo empezó a modernizarse. Segundo, cómo surgieron los conflictos desde los años 50. Tercero, los procesos de paz y lo que salió bien y lo que no tanto. Y por último, cómo cambiaron las formas de hacer política y cómo eso afectó a las élites del país. Así que si alguna vez te has preguntado por qué Colombia ha vivido tantos conflictos, pero también tantos intentos de paz, este podcast es para ti. Para entender todo lo que pasó después, primero hay que entender cómo empezó a cambiar Colombia. Si nos vamos al siglo XX, Colombia era un país muy distinto al que conocemos hoy. La mayoría de personas que vivían en el campo trabajaban de la agricultura y tenían muy poco acceso a la educación o servicios básicos, pero poco a poco el país empezó a transformarse. Uno de los cambios más importantes fue el crecimiento de las ciudades. Mucha gente empezó a dejar el campo buscando mejores oportunidades. Imagínense lo que significaba eso. Familias enteras cambiando su vida rural por una vida urbana que todavía estaba en construcción. Las ciudades comenzaron a llenarse de gente y con eso llegaron nuevas necesidades, viviendas, hospitales, escuelas y transporte. Fue así como el país comenzó a moverse un poquito más rápido. Desde el lado económico hubo algo que marcó muchísimo la historia y fue el café. El café no solo era un producto agrícola, era prácticamente el motor económico del país. Gracias al dinero que generaba el café se pudieron construir carreteras, ferrocarriles, puertos. Eso permitió conectar regiones que antes estaban aisladas. Pero aquí viene algo importante. El crecimiento económico no benefició a todos por igual. Mientras que algunas regiones crecían y se modernizaban, otras seguían viviendo en pobreza y abandono. Esa desigualdad fue una de las semillas que más adelante provocaría muchos conflictos. Ahora, desde el lado político, Colombia estaba dominada por dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Estos partidos no solo competían por el poder, muchas veces representaban visiones completamente diferentes sobre cómo debería gobernarse el país. Y aunque hubo avances políticos, también hubo una exclusión. Muchas personas no se sentían como tal representadas ni escuchadas, especialmente en zonas rurales. Entonces, si lo pensamos bien, el proceso de modernización fue como una moneda de dos caras. Por un lado, el progreso, crecimiento y nuevas oportunidades, pero por otro lado, la desigualdad, las tensiones políticas y conflictos sociales. Y justo ahí es donde empieza la siguiente parte de la historia, porque cuando un país cambia rápido, pero no de forma justa, tarde o temprano van a aparecer conflictos. Ahora tenemos que tocar un punto súper importante, que es el surgimiento del conflicto armado desde la época, o bueno, década de 1950. Ahora sí, para entender el conflicto armado en Colombia tenemos que volvernos a un momento muy específico en la historia, que fue en 1948. Este año ocurrió un hecho que cambió el rumbo del país, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder político muy querido por el pueblo que representaba esperanza para muchas personas que se sentían olvidadas por el sistema. Cuando lo asesinaron, Bogotá prácticamente estalló. Hubo disturbios, incendios y enfrentamientos. Ese momento se conoce como el Bogotazo y marcó el inicio de un periodo que luego se llamó la violencia. Y aquí es donde la historia se vuelve más dura. Durante la violencia, liberales y conservadores comenzaron a enfrentarse en muchas regiones del país. No solamente era política, era violencia real, en pueblos, en el campo, entre vecinos que antes convivían normalmente. Miles de personas fueron asesinadas y muchas familias tuvieron que abandonar sus tierras por miedo. Imagina lo que significa dejar su casa, su finca, sus animales, todo lo que conocía solo para resguardar su vida y de los seres queridos que tiene al lado, ¿no? Ese desplazamiento de campesinos hacia otras regiones o hacia otras ciudades fue uno de los primeros grandes movimientos de población en Colombia, pero la historia no termina ahí. En muchas zonas rurales, donde el Estado casi no tenía presencia, algunos grupos campesinos comenzaron a organizarse para defender sus territorios. Al principio eran grupos de autodefensa, con el
tiempo se fueron transformando en algo más estructurado. Y fue así como en 1964 nacieron algunos grupos guerrilleros más importantes del país, como las FARC y el ELN. Estos grupos decían que tenían que luchar contra la desigualdad social, la pobreza y la falta de oportunidades del campo. Muchos de sus integrantes eran campesinos que se sentían que el Estado los había abandonado. Pero después de los años 70 apareció otro grupo llamado M-19, que tenía un estilo totalmente diferente. A diferencia de otras guerrillas rurales, este grupo realizó muchas acciones en ciudades y buscaba llamar la atención del país con actos simbólicos. Pero con el paso del tiempo el conflicto se volvió más complejo. Ya no solo estaban las guerrillas, también surgieron grupos paramilitares que decían que combatir a las guerrillas, pero muchas veces ejercieron violencia contra la población civil. Y aquí entra otro elemento que cambió todo, el narcotráfico. Durante las décadas de 1970 y 1980, el narcotráfico comenzó a generar grandes cantidades de dinero ilegal. Ese dinero permitió financiar armas, expandir grupos armados y fortalecer estructuras violentas. El conflicto armado dejó consecuencias muy profundas. Millones de personas fueron desplazadas de sus tierras, muchas comunidades desaparecieron y durante décadas la violencia se convirtió en parte del día a día en muchas regiones del país. Lo más duro de todo esto es que la mayoría de víctimas no eran combatientes, sino civiles, campesinos, niños, familias enteras que quedaron atrapadas en medio del conflicto. Y después de tantos años de violencia surgió una pregunta que el país empezó a hacerse cada vez más fuerte. ¿Cómo se logra la paz después de tanta guerra? Y ahí es donde entramos al siguiente bloque, que son los procesos de paz. ¿Será que después de tantos años de violencia el país empezó a preguntarse algo muy importante? ¿Será que la guerra es la única salida o si se puede negociar la paz? Y aunque suene difícil de creer, Colombia ha intentado muchas veces hacer la paz. Uno de los primeros intentos importantes ocurrió en la década de 1980. En ese momento el gobierno decidió iniciar diálogos con algunos grupos guerrilleros. La idea era simple, pero muy ambiciosa: dejar las armas y buscar soluciones políticas en lugar de seguir en guerra. Uno de los casos más conocidos fue el M-19. Este grupo, después de varios años de conflicto, decidió negociar con el gobierno y finalmente se desmovilizó. Es decir, dejaron las armas y comenzaron a participar en la vida política del país. Ese fue uno de los grandes aciertos en la historia de los procesos de paz de Colombia, porque por primera vez un grupo armado importante pasaba de la guerra a la política como tal. Muchos de sus integrantes se convirtieron en líderes políticos y participaron en debates democráticos. De hecho, uno de los resultados más importantes de este proceso fue la creación de la Constitución Política de 1991. Esta constitución fue un cambio enorme para Colombia. Amplió los derechos de los ciudadanos, reconoció la diversidad cultural del país y permitió nuevos partidos políticos participaran en las elecciones. Fue como si el país intentara reinventarse como tal, buscando ser más democrático, más incluyente, pero no todo fue positivo. También hubieron desaciertos en los procesos de paz. En varios casos, algunos acuerdos no se cumplieron completamente. Eso generó desconfianza entre las partes y dificultó continuar con los procesos. Además, algunos grupos se desmovilizaban, otros seguían activos. Eso hacía que la violencia continuara en muchas regiones del país. Durante la década de 1990, el gobierno volvió a intentar negociar, esta vez con las FARC, uno de los grupos guerrilleros más grandes. Se iniciaron los diálogos en una zona conocida como el Caguán, donde se buscaba llegar a acuerdos que permitieran terminar el conflicto. Al principio muchas personas tenían la esperanza, pensaban que después de tantos años finalmente se podía llegar a la paz, pero pues este proceso también tuvo dificultades. Hubo problemas de confianza, incumplimientos y en algunos casos el conflicto continuó mientras se realizaban las negociaciones. Todo esto hizo que el proceso no lograra los resultados que el país esperaba en ese momento. Sin embargo, algo importante que hay que reconocer es que en cada intento de paz dejó aprendizajes. Mostró que negociar la paz no es algo sencillo, requiere compromiso, paciencia y voluntad política, tanto del gobierno como de los grupos armados. También dejó claro que la paz no solo depende de firmar acuerdos, sino de cumplirlos y garantizar que las personas puedan vivir con seguridad y oportunidades. Después de todos estos intentos, el país comenzó a entender que la paz no solo era un tema militar, sino también político y social. Y eso nos lleva al siguiente bloque, porque mientras ocurrían estos procesos de paz, también estaban cambiando las formas en que las personas participaban en la política. Ya no eran solo partidos tradicionales que los que tenían la voz. Nuevos actores comenzaron a aparecer y eso cambió completamente el panorama político del país.
Mientras todo esto pasaba, la modernización, los conflictos y los intentos de paz, también estaba ocurriendo algo muy interesante. La forma de hacer política en Colombia estaba cambiando. Antes, durante muchos años, la política estaba prácticamente dominada por dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Eran ellos quienes tomaban la mayoría de decisiones importantes del país, pero con el tiempo empezaron a surgir nuevas voces. Aparecieron movimientos sociales, organizaciones campesinas, sindicatos y grupos estudiantiles que comenzaron a exigir algo muy básico, ser escuchados. Muchas personas empezaron a darse cuenta de que no era suficiente con votar cada cierto tiempo, también querían participar activamente, opinar, protestar y defender sus derechos. Por ejemplo, los sindicatos luchaban por mejores condiciones laborales, jornadas justas y salarios dignos. Los estudiantes exigían mejor acceso a la educación y los campesinos reclamaban tierras y apoyos del Estado. Todo esto hizo que la política dejara de ser un espacio exclusivo de unos pocos y comenzar a abrirse a nuevos sectores sociales. Y aquí entra algo muy importante. La Constitución de 1991 volvió a ser clave en este proceso. Esta Constitución permitió que surgieran nuevos partidos políticos y que muchas comunidades que antes no eran visibles, como los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, tuvieran reconocimiento dentro del sistema político. Esto cambió mucho el panorama político del país, pero estos cambios también generaron tensiones, porque las élites políticas y económicas que durante mucho tiempo habían tenido el control del poder, tuvieron que adaptarse a nuevas realidades. Ya como tal, no podían tomar decisiones sin tener en cuenta otros sectores de la sociedad. La presión social, las movilizaciones y el acceso a la información comenzaron a influir cada vez más en las decisiones políticas. Además, durante el siglo XX surgieron nuevos medios de comunicación que permitieron que la información circulara más rápido. La radio, la televisión y posteriormente otros medios ayudaron a que las personas estuvieran más informadas y participaran en debates políticos. Todo esto hizo que la política se devolviera más participativa, pero también más compleja, porque cuando hay más voces, también hay más opiniones, más intereses y más conflictos que resolver. Sin embargo, a pesar de las dificultades, estos cambios se hicieron fundamentales para fortalecer como tal la democracia en Colombia. Permitieron que más personas tuvieran voz, que se reconocieran como tal nuevos derechos y que si el país avanzara hacia una sociedad más incluyente. Y después de recorrer todo este camino, la modernización, los conflictos, los intentos de paz y los cambios políticos, llega el momento de cerrar esta historia con una reflexión final. Después de recorrer toda esta historia, desde la modernización hasta los conflictos y los procesos de paz, queda una sensación muy clara y es que la historia de Colombia no es algo lejano, ni algo que pasó solo en los libros, es algo que todavía se siente hoy, porque cuando hablamos de modernización no estamos hablando solo de carreteras o fábricas, estamos hablando de un cambio de la forma en que las personas vivían, trabajaban y soñaban con un futuro diferente. Muchas familias que llegaron a las ciudades buscando oportunidades fueron parte de ese cambio. Algunas lograron salir adelante, pero otras tuvieron que enfrentar la pobreza, la desigualdad y falta de oportunidades. Y eso nos hace pensar algo muy importante. El progreso no siempre llega igual para todos. Cuando hablamos del conflicto armado, tampoco estamos hablando solo de grupos armados o estrategias militares. Estamos hablando de historias humanas, historias de campesinos que tuvieron que dejar sus tierras, historias de familias que perdieron a sus seres queridos, historias de comunidades que tuvieron que empezar desde cero. Y lo más fuerte de todo esto es que muchas víctimas no tenían nada que ver con la guerra. Y lo más fuerte de todo esto es que muchas de las víctimas no tenían nada que ver con la guerra. Eran personas comunes tratando de vivir su vida. Por eso entender que el conflicto armado no es solo aprender fechas o nombres, es entender el impacto que tuvo en millones de vidas. Ahora, cuando pensamos en los procesos de paz, también hay algo interesante que reflexionar. La paz no solo se logra de un día para otro, no es solo firmar un papel y ya, o hacer un acuerdo. La paz es un proceso largo y difícil y lleno de retos. Requiere confianza, compromiso y voluntad de cambiar. Y muchas veces los errores que se cometieron en los procesos de paz muestran que la paz no depende solo de decisiones políticas, también depende de la sociedad, depende que las personas crean en la reconciliación, en el diálogo y en la posibilidad de construir algo diferente. Otra cosa que deja esa historia es la política, que la política también cambió mucho con el tiempo. Antes pocas personas tenían voz.
Hoy, aunque hay muchos retos, más personas pueden participar, opinar y exigir cambios. Los movimientos sociales, los jóvenes, las comunidades rurales y urbanas han demostrado que la política no es solo de los gobernantes, también es de la gente. Y eso es algo que sigue pasando hoy. Cada vez que una persona vota, protesta pacíficamente o participa en su comunidad, está ejerciendo política, está siendo parte de la historia. Y aquí es donde vale la pena hacerse la pregunta importante: ¿qué podemos aprender de todo esto como sociedad? Tal vez una de las lecciones más grandes es que los conflictos no aparecen de la nada. Generalmente nacen de desigualdades, de injusticias y de falta de oportunidades. Cuando muchas personas sienten que no tienen voz, que no tienen acceso a la educación o que no pueden mejorar su calidad de vida, comienzan a surgir tensiones sociales. Por eso construir paz no significa solo acabar con una guerra, también significa crear oportunidades, significa invertir en educación, en empleo, en desarrollo rural y en bienestar social. Significa que las personas tengan razones para creer en su país. Otra reflexión muy importante tiene que ver con el papel de los jóvenes. Muchos de estos cambios políticos y sociales del siglo XX fueron impulsados por jóvenes que querían un país diferente, estudiantes, líderes sociales y ciudadanos comunes que decidieron participar activamente. Eso demuestra que los jóvenes no son solo el futuro, también son el presente. Y hoy en día los jóvenes tienen herramientas que antes no existían: acceso a la información, redes sociales y espacios de participación que permiten expresar ideas y generar cambios. Pero también tienen un reto muy grande: aprender de la historia para no cometer los mismos errores. Porque si algo demuestra la historia de Colombia, es que en los conflictos se dejan heridas profundas que tardan muchos años en sanar. Y por eso recordar lo que pasó no es para quedarse en el pasado, es para construir un mejor futuro. También vale la pena pensar en cómo cada uno de nosotros puede aportar a la construcción de la paz, no solo necesariamente desde las grandes decisiones políticas, sino desde acciones pequeñas: respetar a los demás, escuchar opiniones diferentes, resolver conflictos de manera pacífica y promover el diálogo, porque la paz no solo es responsabilidad del gobierno, también es responsabilidad de la sociedad. Y finalmente, después de todo este recorrido histórico, queda una idea muy clara: Colombia es un país que ha enfrentado muchos desafíos, pero también ha demostrado una gran capacidad para resistir, adaptarse y buscar soluciones. A pesar de los conflictos y las dificultades y errores, el país ha seguido avanzando, ha buscado caminos hacia la paz, ha intentado construir una sociedad más justa y más incluyente. Y aunque como tal todavía existen retos, también existen oportunidades: oportunidades para aprender del pasado, oportunidades para construir un futuro diferente y oportunidades para que cada generación haga su aporte al país, porque al final la historia no es solo algo que pasó. La historia también se sigue escribiendo todos los días y cada uno de nosotros de alguna manera también es parte de la historia.